Bienvenidos a todos. Y yo también me quiero sumar al deseo de salutación del feliz día para todas nuestras mujeres que ejercen la maternidad. Mamás biológicas, mamás del corazón, mamás, aquellas que aman con ese amor que Dios ha puesto en sus vidas para cuidar, para proteger. Todos nosotros venimos de una mujer. Dios las creó con un propósito especial. Y estamos contentos y felices, agradecidos a Dios también por las madres que hemos tenido, con sus defectos, con sus errores, con sus actos brillantes y heroicos. ¿Cuántas mujeres han demostrado ser tremendas mujeres de Dios? Se han puesto la vida al hombro y han llevado adelante familias, han dignificado sus hogares, han criado sus hijos, han hecho cosas maravillosas. Que todas y cada una de ustedes sean bendecidas en este día, que es un día que la sociedad ha decidido así, que este sea celebrado como Día de la Madre. En esta región nuestra, en otras partes del mundo, Perú, Brasil, Uruguay, se festeja en otro día el Día de la Madre. Pero hoy nosotros festejamos y celebramos con todas ustedes y estamos felices de que puedan estar aquí con nosotros en esta noche. Muy bien, por allá anda Ulises, vamos a ir a buscar el mensaje de esta noche de la palabra de Dios. Ámense sinceramente. Ámense sinceramente. Y vamos a extraer el mensaje del libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, que en nuestras Biblias se encuentra en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que el apóstol Pablo escribió 13 epístolas, 13 cartas. Romanos es la primera de ellas. Después de Romanos tenemos primera y segunda de Corintios, tenemos Efesios, Filipenses, Gálatas, Colosenses, la primera y segunda de Tesalonicenses, 2 cartas a Timoteo, una a Tito, una a Filemón. Es decir, que la obra del apóstol Pablo fue una obra prolífera. Y en el orden que nosotros tenemos en nuestras Biblias, la primera carta que pertenece a Pablo es la carta a la iglesia que estaba en Roma, por eso se llama a los romanos, ¿sí? En el capítulo 12, que es un capítulo maravilloso y que tiene en título en casi todas nuestras Biblias, Deberes Cristianos, es interesantísimo, porque en realidad toda la carta de Pablo es profunda. Y en el capítulo 12 habla exclusivamente de algunos deberes que nosotros debemos observar como hijos de Dios, como cristianos. Pablo comienza esta carta diciendo: yo no me avergüenzo del Evangelio, allá en el capítulo 1, porque es poder de Dios. Más adelante Pablo dice que todos somos pecadores y que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Más adelante Pablo dice que ¿qué nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Y así sigue hablando a lo largo de la carta de Romanos hasta llegar aquí al capítulo 12. Capítulo 12, interesante todo y completo. Pero nosotros vamos a extraer del verso 9 al verso 13, y antes de leerlo, ¿sí? Verso 12, capítulo 12, verso 9, verso al 13, yo tomé algunas traducciones. La anterior a esta, a ver si la tenemos, ahí está. Seguramente casi todos nosotros hemos sido formados, creados y hemos sido aprendidos a la luz de la versión de la Biblia Reina Valera 1960. ¿Esto es así o no es así? Amén. Casi todos. Pero hoy contamos con más versiones de la Biblia que también las vamos a observar esta noche. Entonces, versión Reina Valera 1960, carta de Romanos capítulo 12, verso 9, Pablo dice: el amor sea sin fingimiento. Vamos a ver la versión que sigue, Ulises. La que viene, la versión Dios habla hoy, dice: ámense sinceramente unos a otros. Vamos a ver la que viene, la Biblia de las Américas. El amor sea sin hipocresía.
Y nos queda la nueva traducción viviente. A ver si viene. No, la NBI, la nueva versión internacional. La próxima. Muy bien, el amor debe ser sincero. Fíjense cómo de distintas maneras, distintas versiones de las Sagradas Escrituras hablan acerca de cómo debe ser el amor entre los cristianos, entre los hijos de Dios. Desde el versículo 9 al versículo 13, preste atención, vamos a leer la palabra de Dios en esta noche y dice así: nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza. Soportemos el sufrimiento. Seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados y practiquemos la hospitalidad. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, capítulo 12 de Romanos, del verso 9 al verso 12. Y el llamado y la invitación en esta noche tiene que ver, en principio, con esta necesidad de amarnos unos a otros con un amor que hemos visto en las distintas traducciones y que queremos justamente enriquecernos a partir de ese beneficio de tenerlas, que define a ese amor como un amor genuino, auténtico, verdadero, no fingido. Amados hermanos, un amor sincero, un amor que sea real, no una pose. Sucede que muchas veces en el transcurrir de la vida, en el paso del tiempo, en lugar de profundizar en el lado bueno de las cosas, vamos dando lugar a aquellas cosas que nos quitan el foco y la mirada de lo que Dios tiene para nosotros. En lugar de ver las virtudes de nuestros hermanos, comenzamos a darnos cuenta de sus defectos. Y si usted se detiene a observar defectos en las personas, mire, va a tener para rato, porque todos nosotros somos hombres y mujeres llenos de defectos y de enormes fallas. Tenemos grandes equivocaciones, cometemos errores. Como Pablo dice, no hacemos siempre el bien que queremos, sino que de vez en cuando hacemos el mal que no queremos. Pero la voluntad de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la aspiración de Dios para nosotros? La aspiración de Dios es que nos amemos verdaderamente. Y amarse verdaderamente implica amar al otro de la manera que el otro es, de la manera así como es, con todas sus virtudes y con todos sus defectos, con sus fallas, así como usted lo conoció y que tal vez evolucionó para bien o a lo mejor evolucionó para mal. La vida cristiana es un proceso. Como la vida natural es un proceso, pero la vida cristiana es un proceso porque en ese proceso usted necesita hacer un esfuerzo intencional para conocer y proseguir a conocer cada vez más al Señor Jesucristo y ser a imagen y semejanza de Él. Si decimos que lo amamos, debemos andar como Él anduvo. Y Dios espera eso de nosotros. Dios espera que nosotros tengamos actos genuinos, sinceros, verdaderos y auténticos de arrepentimiento delante de Él por sobre todas las cosas, que permitan que nuestra mente pueda ser explorada y que nuestro corazón pueda ser escaneado y que aquello que a Dios no le agrada pueda ser de nosotros erradicado. ¿De qué sirve
congregar una multitud de personas si en medio nuestro no nos une lo más intrínseco y lo más importante, que es el amor cristiano? ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve cantar, levantar las manos, aplaudir? ¿De qué sirve que podamos progresar como congregación y como pueblo y que podamos demostrar las bendiciones de Dios si en medio nuestro hubiere disensiones, disputas, contiendas, celos? El apóstol Pablo, que era un hombre muy conocedor de esto, sabía que esto acontecía en distintas iglesias. Y saben una cosa, de una forma amorosa, Pablo escribía y decía: aprovecho a corregirlos con dureza cuando les escribo, porque cuando estoy en medio de ustedes no puedo expresarme de tal manera. El amor lo desbordaba de tal forma que no es que no tuviera la autoridad suficiente como para decir las cosas en la cara, sino que la misericordia de Dios lo envolvía para que sus palabras no lastimaran a los otros. Pero cuando tomaba distancia, entonces allí sí escribía con esa autoridad que Dios le daba y corregía los errores de los hermanos, las fallas, las equivocaciones. Saben que las iglesias fueron aprendiendo desde punto cero, desde el inicio, desde cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo en adelante. Las iglesias se fueron formando, inspiradas por el Espíritu Santo, guiadas por los apóstoles, y de esa manera fueron aprendiendo cuál era la voluntad de Dios, que todos nosotros sabemos, y el libro de Romanos lo dice: es buena, agradable y es perfecta. Y así fueron creciendo las iglesias. La historia de la iglesia cristiana es una historia de avances y de retrocesos. ¿Sabían eso? De avances y de retrocesos. Es tremendo esto. Yo recuerdo el profesor de Historia del Cristianismo en el Seminario Teológico Bautista de Buenos Aires, es el pastor Pablo Lenzuk. Pablo Lenzuk es nacido y criado en Comandante Andresito. Y hoy creo que está pastoreando o ayudando a pastorear también la iglesia de la Asociación Germana en Buenos Aires. Y cuando Pablo Lenzuk nos contaba y nos relataba acontecimientos que tenían que ver con los errores que la iglesia cometió a lo largo de la historia, les puedo garantizar que a muchos de nosotros nos causaba eso no solamente una tristeza, sino a veces vergüenza. Qué tremendo que nuestros errores, y que bueno, por un lado también que nuestros errores nos avergüencen, porque imagínense gloriarse de las equivocaciones, de las fallas, de los errores. Pero qué tremendo es ver a lo largo de la historia del cristianismo cómo la iglesia se equivocó en tantas oportunidades, cómo hubo liderazgos que llevaron la iglesia a puntos los cuales no eran los correctos, cuántas desviaciones se generaron por malas interpretaciones, cuántas personas cometieron errores gravísimos, los cuales ensuciaron, sí, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay cosas que son claras. Muchas cosas a veces no son difíciles de interpretar, de entender o saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero las cosas que son tan sencillas y tan fáciles, en esas, hermanos, nosotros no tenemos excusa. En esas no podemos fallar. Cuando la palabra de Dios dice: ámense unos a otros con amor fraternal, sintiendo al otro como un hermano, como alguien que forma parte intrínseca de tu familia, hacia el cual necesitas tener misericordia, no competencia. Ámense unos a otros con amor fraternal. Respétense y muestren deferencia, un respeto especial, una actitud distinta
superior y mejor que la que usted tiene con el mundo común y corriente. Dios espera de nosotros. Dios espera de nosotros ese tipo de actitudes. Dios aún inspira a Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6, verso 10, cuando dice: sean generosos y bondadosos con todos, comenzando por la familia de Dios. Es decir, que nosotros debemos amar a las personas que están en el mundo. No debemos ser mezquinos, no debemos ser aquellos que miran para el otro lado ante las necesidades, pero primero y principal necesitamos observar la condición y el estado en el cual se encuentran nuestros hermanos. Generosos con todos, pero comenzar la generosidad por la familia de Dios. Amados, si algo demanda diligencia, si algo demanda una acción, una actitud, si algo demanda de que nos pongamos en marcha, no sean perezosos, sirvan al Señor con espíritu ferviente. La pereza es un pecado y no es un don, ¿se entiende? Es un pecado. Ser un perezoso a usted le va a causar trastornos y problemas. Ya el libro de Proverbios nos enseña y nos dice: mirá las hormigas, perezoso, trabajan en el verano y acumulan para el invierno. Fíjate, no vivas la vida durmiendo, ponete las pilas, hacé la parte que te corresponde, que Dios te va a respaldar y te va a bendecir y te va a llevar al encuentro de aquello que ha preparado para tu vida. El libro de Hebreos dice: no sean perezosos, sino más bien imitadores de aquellos quienes, nuestros antepasados, aquellos que por la fe y por la perseverancia alcanzaron las promesas de Dios. Las promesas de Dios están dispuestas y están disponibles, están accesibles, pero nosotros hay algo que necesitamos hacer. Y ese algo no es solamente sentarse a esperar que ellas lleguen. Dios espera de nosotros actitudes, y esas actitudes tienen que ser en obediencia a lo que Él nos marca a través de su palabra y de su espíritu. El versículo 12 de este capítulo 12 dice algo interesante: gocémonos, alegrémonos, regocijémonos en la esperanza. Qué cosa linda. Todos nosotros tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza en lo terrenal, ¿sí? En lo temporal, en el aquí y ahora. Tenemos esperanzas y tenemos una esperanza eterna. Y en eso debemos regocijarnos, en esa esperanza, mis amados hermanos. Pero también debemos ser aquellos que aprenden a soportar el sufrimiento. La vida no es color de rosa. Y aunque cantemos un himno muy lindo y muy bonito que dice: donde todo será color de rosa, bueno, yo quiero decir, la vida aquí en la tierra, la vida del cristiano no es color de rosa. Usted acá va a tener luchas, va a tener tentaciones, va a tener problemas. Usted va a tener que enfrentar situaciones difíciles. Pero no es lo mismo que la tenga que enfrentar solito a que las tenga que enfrentar con la ayuda y la bendición de Dios. Aprenda a soportar el sufrimiento. Y también nos enseña la palabra a ser constantes en la oración. Hay algo que marca la diferencia en la vida de las personas, de los creyentes, y tiene que ver con su vida de oración. La vida de oración de la persona indica un nivel de intimidad y de conocimiento con Dios. La vida de oración de una persona es lo que usted va a notar en el vocabulario de alguien que conoce a Dios, que lo conoce no solo por su palabra, sino que lo conoce por una experiencia profunda, personal, íntima y particular. La vida de oración es aquello
que nos va a distinguir, no para hacernos sobresalir sobre el resto, sino nos va a distinguir como individuos, porque vamos a tener la seguridad de que todo aquello que llevamos a los pies del Señor en oración, Él nos escucha, Él nos consuela, Él nos responde, Él está pronto para acudir a nuestra ayuda. La vida de oración ha cambiado el destino de personas, de pueblos y de iglesias. La vida de oración debe ser cultivada y yo le animo a que usted decida en su corazón andar esa segunda milla. En su vida de oración personal, en su intimidad, en su vida de oración matrimonial con su pareja, en su vida de oración familiar. Levante en su casa un altar de oración. Una vez a la semana, disponga de media hora. Padres, aparten media hora, una vez a la semana. Lean un versículo y tengan un tiempo de oración en familia. Y fíjese si va a haber cambios o no va a haber cambios en el ámbito de su casa. Seguramente lo va a poder experimentar. Y ustedes son responsables porque son sacerdotes del hogar. Madres que hoy están aquí sentadas y que han sido ante la inacción de nosotros los hombres los grandes pilares de muchas familias. ¿Cuántas personas he escuchado decir: mi madre marcaba la diferencia en casa? Las oraciones de mi madre eran perseverantes y persistentes. Mi madre jamás se rindió porque siempre tuvo confianza y esperanza en Dios. ¿Cómo la oración de estas mujeres han hecho la diferencia en la vida de tantas personas? Yo les animo a que como iglesia, como individuos y como familia podamos volver a la búsqueda de la relación con Dios por medio de nuestras oraciones. El verso 13 nos dice: ayuden a los hermanos necesitados y practiquen aún la hospitalidad. El amor cristiano se manifiesta de distintas maneras. El amor cristiano se manifiesta no solamente en el gesto que podemos tener cuando le hacemos saber a una persona cuánto lo apreciamos, cuánto le queremos, cuánto le consideramos. En el gesto que podemos tener a veces cuando hacemos un mínimo y pequeño obsequio. Mire, yo por tener el beneficio de ser el pastor de la iglesia, tengo muchos hermanos que a veces tienen actitudes generosas conmigo, que tienen que ver a veces desde compartir algo de su propia huerta, ¿sí?, hasta un presente no mayor. ¿Y cuánto bien me hace? Usted no se imagina. Yo celebro la actitud de mis hermanos, celebro las veces que recibo un mensaje para contarme que le fue bien en tal o en cual cosa. ¿Y sabe por qué celebro? Porque son más las veces que recibo mensajes para contarme que están en crisis, en problemas, en dificultades o atravesando luchas que no encuentran la salida. Entonces, cuando a alguien le va bien y me comparte que le va bien, yo siento eso como una victoria personal. Y siento eso también como algo sumamente importante para mi vida, que esa persona ha tenido esa deferencia de decirme: pastor, ¿sabes qué? Aquello por lo que estuvimos charlando, aquello por lo que estuvimos orando, aquello que te conté que tenía como plano, como sueño, conseguí alcanzarlo, concretarlo con ayuda del Señor. Yo digo: caramba, qué cosa buena, qué buena noticia. Así que esto también aprovecho para pedirles a todos ustedes: cuando tenga algo lindo para contar, no se lo guarde,
no se lo guarde, porque me va a hacer muy bien. Me va a regocijar el alma y el corazón saber que Dios le está bendiciendo y que Dios le está cuidando. Mis queridos hermanos, comenzamos este mensaje haciendo entonces alusión al verso 9 del capítulo 12. El amor sea sin fingimiento, el amor sea sincero, el amor sea sin hipocresía, el amor sea verdadero. Vamos al slide que tenemos uno más. Por lo tanto, dice Efesios capítulo 5, verso 1 y 2 de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor. Y este es el gran desafío. Hace muchos años atrás, estábamos todavía en la ciudad de La Plata y había una hermana que trabajaba en el comedor de la iglesia, Marta Elías. Ya es grande, yo no sé qué será de Marta a esta altura del partido. Y recuerdo que nosotros, hacía poco tiempo que estábamos casados, y le cooperábamos y ayudábamos a ella a trabajar. Y Marta tenía un consejo para con nosotros muy sabio. ¿Y sabe cuál era ese consejo? La vida cristiana, la vida de matrimonio, tiene que ser una vida llena de perdón. ¡Qué tremendo! Marcó a fuego nuestros corazones. Sea una vida llena de perdón. Aprendan a perdonarse. Perdonen aunque el otro no acepte el perdón. Perdonen aunque el otro lo tenga por poco. Perdonen. Aunque sea, si es necesario, unilateralmente, perdonen. Libérense de esa carga. Perdonen. El perdón abre las puertas a la sanidad de las emociones. Amados, es lógico y es normal que nosotros, como pueblo, como iglesia, que nuestra relación entre nosotros sea muchas veces una relación que lastima a alguien, que ofende a otro. Es normal que esto suceda. A veces no hemos aprendido a desarrollar algunos actos de cortesía. Pasamos por encima de alguien sin saludar. A veces lo hacemos porque estamos apurados por tal o cual cosa. A veces tenemos distracciones y alguien se siente ofendido o afectado. Aprenda a perdonar, perdone, deje pasar por alto. No cargue con esa mochila de rencor, de tristeza, de bronca. Déjelo de lado. Si alguien le falló, perdone en el nombre del Señor. Si no puede perdonar con sus fuerzas, perdone con la fuerza del Señor, con el perdón que el Señor nos da. Pero libérese. Pero por sobre todas las cosas, por lo tanto, como nos dice la Escritura, imitemos a Dios en todo lo que hagamos, porque ustedes son hijos queridos. Vivan, amados hermanos, una vida llena de amor. Que esa vida llena de amor sea una vida de un amor genuino y auténtico, que lo podamos expresar. El otro se tiene que enterar que le amamos. Se tiene que enterar porque tiene que haber un brillo especial en nuestra mirada. Se tiene que enterar porque hay una sonrisa extra, la cual expresa que le amamos. Se tiene que enterar porque hay un abrazo respetuoso. Se tiene que enterar porque necesitamos hacerle saber que le amamos. Padres, amen a sus hijos. Hijos, amen a sus hermanos y amen a sus padres. Hermanos, amémonos los unos a los otros como nos enseña la Escritura, con amor fraternal, porque somos hijos de un mismo Padre comprados por sangre preciosa. Y necesitamos tener un nivel de convivencia ejemplar, pero que además de ser ejemplificador para el mundo, un nivel de convivencia que nos dé a nosotros esa certeza y esa seguridad
de que estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada. Quiero que esta noche, si me permite, oremos en este momento por esta palabra, para que esta palabra sea sobre nuestras vidas inspiradora, para que esta palabra sea motivadora y, como se leyó también aquí los chicos, para que sea influenciadora, influencia nuestras vidas de manera tal que decidamos intencional y voluntariamente amar a nuestros hermanos como Dios quiere que los amemos. Le invito a inclinar su rostro allí donde está.